Hola, bienvenidos a todos y todas. Gracias al Comité Científico y Organizador por la selección de esta comunicación en el Congreso Internacional de Educación e Innovación. El título que expongo es Proyecto Nanay, Dinámicas en el Aula, en el grado de Bellas Artes. Es un proyecto que forma parte de un proyecto de Innova Docencia del curso 2023-2024, bajo el título Diseño y elaboración de materiales artístico-educativos para la salud emocional y bienestar mental del alumnado en Bellas Artes. El hecho de utilizar el concepto Nanay viene de la expresión coloquial española no y de la expresión coloquial chilena abrazo y cuidado. De ahí el hablar desde esa dicotomía, desde el punto de vista docente, para poder diseñar talleres adecuados para nuestro perfil de alumnado. Dentro del equipo forman parte Noelia Antúnez, Pedro Javier Alvar, Begoña Yáñez, Clara Hernández, Miguel Ranilla, Daniel Zapatero, Lidia García, Macarena Valero, Esther Gómez y Lucía Soler. El proyecto ha sido implementado en su segunda fase, que comprende el periodo de enero a marzo, en la asignatura Artista, Creatividad y Educación. En concreto se han llevado a cabo 6 sesiones en las que han participado una media de 32 alumnos, de los cuales el grupo clase son 35. El objetivo principal del proyecto ha sido diseñar y elaborar materiales artístico-educativos enfocados a la salud emocional y bienestar del alumnado en Bellas Artes, como dije anteriormente, para mejorarlo, así como acercar experiencias de artistas educadores en el aula. Y mediante sus dinámicas, acercar el arte contemporáneo a este perfil de alumnado. Como metodología de investigación hemos llevado a cabo una metodología cualitativa centrada en el estudio de casos y también en patrones de acontecimiento, es decir, que se vinculan 3 conceptos. Por un lado, el contexto en sí, que es el grado de Bellas Artes, en cuarto concreto, la arquitectura del contexto del aula y la educación y, digamos, las bases anteriores que los alumnados, o sea, que el alumno tenía. Como instrumentos de investigación se han implementado la observación participante, un diario de campo, fotografías que han configurado un archivo analógico de todo el proceso de desarrollo de las sesiones y un formulario resumen que el alumnado cumplimentado al final del periodo de implementar esas 6 sesiones que indiqué anteriormente. Asimismo, también nos hemos centrado en un enfoque artográfico, ya que como docente no solo nos dedicamos a explicar la educación artística desde ese punto de vista, sino que también como artistas ejercemos labores de arte educadores. Bien, como materiales y métodos para fomentar ese aprendizaje significativo y desde un punto de vista emocional, que ya Dewey trabajó bastante sobre este tema, establecemos las sesiones en 3 fases. Por un lado, la fase de análisis, fase de apreciación, bien de artistas que trabajan un mismo concepto. Siempre intentamos vincular algo de arte tradicional con contemporáneo, preferentemente, ya que es un arte que no les ha llegado por el proceso dinámico del curso. Una fase de producción donde el propio alumnado elabora un proceso creativo, ya sea teniendo un producto final o no, y una fase de puesta en común y debate que hemos denominado espacio seguro. Bien, como ejemplo, el primer taller fue el pañuelo como herramienta artística y juego compositivo, en el que intentamos acercar la identidad y el territorio desde un punto de vista más contemporáneo, sin necesidad de utilizar grandes materiales a nivel económico, sino que con cualquier recurso que tenemos a mano, como por ejemplo un pañuelo, pues podemos trabajar múltiples conceptos, incluso corrientes, como puede ser el anar o el arte poveda, y dar un discurso al conjunto de la unión de diferentes materiales, en este caso de un pañuelo por su color, por su textura, y cómo podemos trabajar vinculando con los fundamentos de la educación artística y plástica. Por otro lado, también comentábamos que tuvimos artistas en el aula, en concreto 2 sesiones. La primera de ellas, llevada a cabo por Lidia García, más conocida como Sata, y por Lucía Gómez, en la que nos diseñaron un podcast en plena clase contando todo su proceso y currículum de una manera divertida, tanto contando sus miserias como sus hitos más relevantes. Entonces, trabajamos concepto artista y creatividad actual.
y basados en la performance. También contamos con los artistas Macarena Valero y Juan Camilo Souza, que se centraron más en conceptos como el cuerpo tanto a nivel físico como imatérico, sino también como el cuerpo en el espacio. Por lo tanto, continuamos trabajando con los conceptos de los que partimos en la primera sesión. También partimos de objetos, en este caso 3.000 pegatinas, que nos cedió una antigua alumna para darle un nuevo uso, ya que iban a ser pues tiradas y no iban a tener ninguna segunda vida. Como planteamos el trabajar los objetivos ODS y la Agenda 2030, consideramos interesante partir de esas pegatinas para crear algo nuevo y aportar un nuevo valor. Aquí vemos dos ejemplos. Una mesa antiapuntes, en las que está cubierta pues con elementos que perturbaban a la hora de poder tomar apuntes, o desde un punto de vista menos crítico, más científico, utilizando la pegatina como recurso para explicar las fases de la luna. Bien, también, como comentamos anteriormente, trabajamos el espacio seguro, que eran puntos de encuentro y desencuentro en el aula, donde comentamos cómo han ido evolucionando todas las sesiones. Y al final terminaba con un cuestionario. En ese cuestionario hemos tenido preguntas, respuestas, en concreto 34 respuestas, con lo cual nos han comentado que hemos tenido una gran aceptación a la hora de poder responder esas preguntas. Nos han evaluado las actividades diseñadas, si tenían conocimientos previos de arte desde un punto de vista del bienestar emocional, si consideran que los materiales son oportunos, tanto los facilitados físicamente en el aula como los facilitados en este caso en el Moodle, y luego qué opinión merecen de aquellas herramientas digitales como Kahoot, Paddle en la implementación de la asignatura. Si han considerado que son idóneos o no, si los talleres les han facilitado para generar mayor cohesión en el grupo, mayor interés a la hora de conocerse entre ellos, si les ha facilitado un buen desarrollo en su proceso de aprendizaje. Entonces, al final, obtuvimos una valoración de cada una de las actividades. Es cierto que artistas en el aula, por la cercanía y por ver un poco que al estar en cuarto tienen un pie más fuera que dentro de la facultad y más cercano al mercado laboral, consideraron interesante conocer las vivencias de otros artistas. También ha sido revelador pues el cómo se han incorporado conceptos y mediación artística dentro del aula, incluso saliendo fuera del aula, aunque es un proyecto que no hemos incorporado, que es la salida a una exposición, digamos, itinerante de Jorge Pineda, por ejemplo. También en ese cuestionario pues nos desarrollaron un poco brevemente su experiencia en la asignatura y nos incorporaron observaciones, de las que extraemos los siguientes resultados. Es cierto que tenemos una limitación en la muestra, pero continuaremos trabajando en ello. Hemos conseguido una buena aceptación, las actividades han sido elaboradas casi en su totalidad, se han implementado todas las dinámicas, favoreciendo un conocimiento y un aprendizaje significativo, no solo a través de la clase magistral, sino a través de casos prácticos y puestas en acción del propio profesor como mediador artístico, gracias también a las metodologías activas de aprendizaje abiertas, en las que ellos también tenían cabida a la hora de abordar y cuestionar lo que estábamos haciendo, obteniendo bastantes puntos de encuentro desde un punto de vista sensible, como relata Chema Mesías en su libro Educación Artística Sensible, y también nos ha permitido percibir la educación artística desde un modo de sentir y vivir emocionalmente y no tanto en el hacer, ¿no? Quedarnos en el proceso de trabajo y no tanto en un resultado de bonito o feo, que es a lo que están acostumbrados al tener una valoración relativamente subjetiva sobre aquello que se ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos bastante contentos a nivel general, tanto en la primera fase como en esta segunda fase que hemos relatado aquí. Muchísimas gracias por su atención. Ante cualquier cuestión o duda, tienen mis redes sociales o el correo electrónico de la propia facultad. Hasta luego.